Son las 6:34, vamos empezando, que ya tenemos más o menos la mitad de los participantes, podemos ir empezando. Para que nos rinda, vamos a terminar rápido. La vez pasada estábamos viendo el tema de configuración de vigas. Vamos a terminar de mirar hoy el tema de configuraciones para ya empezar un poco con el tema de la modelación desde la clase entrante. La idea es que voy a buscar el plano de una edificación que yo les pueda compartir y allá y en clase vamos viendo cómo montar todos estos datos, pero a su vez para que ustedes la vayan trabajando. Y así podamos no solo compartir el tema teórico, sino también ir practicando. Eso nos ayuda muchísimo, porque pues esto que estamos viendo acá, para verlo de memoria por completo es muy difícil. Los primeros días uno tal vez se acuerda, pero si no lo practicamos, pues después nos toca volver a mirar todo de nuevo y no hacemos mayor cosa. La idea es que lo vamos practicando para que vamos afianzando bien pues el conocimiento y sigamos constantemente trabajando en el CIPECAD. De eso se trata. Bueno, entonces compartamos, me confirman por favor audio y pantalla. Bueno, entonces empecemos entonces. Habíamos empezado a mirar el tema de las vigas, el tema de las armaduras. El concepto de armadura base, voy a tener aquí lista la plantilla como en PowerPoint así blanquita para que podamos entenderla mejor. Bueno, habíamos visto el tema de las armaduras de montaje para las secciones con un ala y con dos alas. Básicamente, la configuración es la misma para estas tres opciones, ya lo habíamos hablado. No solo podemos configurar acá el diámetro con el cual queremos trabajar o el que permitimos, sino también el número de ramas, porque podría ser que alguno dijera, no, es que yo no quiero manejar doble estribo o doble gancho. Entonces acá en las opciones, en las disposiciones de armadura transversal, se puede configurar. O por el contrario, alguien puede decir, no, yo sí soy amigo del doble gancho, del doble estribo, en fin. Todo ese tipo de configuraciones lo podemos manejar entonces acá como lo habíamos hablado la vez pasada. Hablamos de la armadura transversal, del portaestribos y en la armadura de piel. Y llegamos a este punto que es la armadura superior. Armadura superior y luego armadura inferior. Entonces, ya habíamos explicado la diferencia entre armadura base y armadura adicional. La armadura base, que es lo que llamamos la armadura de montaje, es la que se impone en las vigas completamente. Habíamos hablado que de los traslapos, todo tiene la misma cuantía. Generalmente los dibujos de los despieces en las vigas son con cuantía mínima. Y le ponemos barras adicionales para suplir el momento que haya presente en el punto, sea en el nudo en la parte superior o en la mitad de la luz en la parte inferior. Eso es lo que normalmente se maneja, aunque no es palabra de Dios, porque yo puedo, digamos, trabajar con, que eso también pasa mucho. Hay veces que algunos programas arrojan los despieces o al menos una idea y entonces en el tramo 1 manejan barras 3 número 8, por decir algo, o sea, muy fuerte, y en el otro tramo pasa a ser 3 número 6 o 4 número 6. O sea, se maneja el acero por tramo según la exigencia, no se conserva el mismo diámetro en toda la viga. Es una manera de trabajar también. A mí no me gusta particularmente, yo prefiero trabajar con la cuantía mínima, porque así se garantiza un poco que el tema de costos esté bien cubierto,
y no manejar excesos de barra donde no se necesitan. Además de que es mucho más ordenado y mucho más fácil manejarlo en obra. Usted está más tranquilo porque si no le toca revisar despiece por despiece y puede cometer el error de que empezamos con número 8, seguimos con número 6, pasamos a número 5, en fin. ¿Sí? Nos pregunta Andrés González que cuando agregamos refuerzo de piel, el refuerzo de piel generalmente tiene dos funciones. La más principal es el control a torsión. Si yo tengo un voladizo, unos nervios envoladizos apoyados en una viga, esa viga fácilmente puede sufrir torsión y generalmente te va a pedir armadura de piel, el cual son las barritas que habíamos hablado en el punto medio de la viga, que aquí están las que nosotros permitimos, las que habíamos configurado. La otra función, que digamos es una más secundaria, es controlar la esbeltez de la viga. De hecho, en el ACI aparece una normativa al respecto, y es que a partir de 50 centímetros de altura de la viga, de ahí para arriba se debe agregar armadura de piel, con el fin de conservar un poco esa, pues de no sufrir por esbeltez. ¿Sí? Esa es la idea de la armadura de piel. Entonces, teniendo claro que lo normal es trabajar con un refuerzo base y con un refuerzo adicional, entonces acá en la configuración nos aparece, bueno, ¿con qué diámetros vamos a trabajar? Ya lo habíamos configurado pues en el tema de columnas, pero aquí ya nos aparece también esta opción. ¿Qué diámetros vamos a trabajar? Lo mismo la separación. Podemos, si no tenerla de norma, sino que queremos una ampliación, una separación más grande, pues podemos trabajar con una más grande, no hay problema. ¿Y qué nos quiere decir este cuadro? Este cuadro de refuerzo. A la izquierda aparece perchas. Cuando se hablan de perchas, generalmente estamos hablando del tendido de acero. Sino que, como recordemos que esto es un programa español, maneja cierto lenguaje distinto. Y eso que este está configurado con la instalación argentina, donde tuviéramos propiamente dicha la instalación española, sería todavía muy distinto. Allá manejan las vigas le dicen jásenas, nada que ver con lo que estamos hablando acá. Las columnas sí son más conocidas, que son pilares, pero hay un lenguaje supremamente distinto. Entonces, las perchas, lo que llamamos perchas, es ese acero base. Entonces, aquí aparece el acero de refuerzo. Acero de refuerzo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una percha conformada con acero 3/8, ¿qué barra puedo utilizar yo? ¿O cuál va a utilizar SIPE? Es lo que le voy a autorizar. Entonces, ¿cuál quiero utilizar o cuál quiero que SIPE me utilice como barra adicional? Es decir, si yo tengo toda la viga con una cuantía mínima de 3/8, entonces, ¿qué barra adicional podemos poner en los nudos o en las zonas donde se requiera barra adicional por momento? Entonces, generalmente con 3/8, pues uno puede poner todas, o alguien dirá, no, yo no voy a mezclar 3/8 con pulgada, por ejemplo. Pues no, cada quien a su criterio. Yo, por ejemplo, el criterio que tengo para ello ya es personal y sé que en CIPECAD mucha gente lo configura así, es que, hombre, si yo tengo una armadura base con barras de 7/8, por ejemplo, ¿yo qué le voy a poner barras adicionales de 3/8? ¿Para qué? No tiene sentido. No tiene mayor sentido porque si yo tengo barras, una armadura de base de 7/8, quiere decir que el acero que tengo, o sea, eso es una armadura base de 7/8, indica una viga monumentalmente grande. O sea, que estamos trabajando una ductilidad fuerte y esfuerzos bastante grandes. Y entonces yo, ¿para qué voy a trabajar con 3/8 si el 3/8 no me va a cubrir mayor cosa? Tendría que agregar muchísimas barras y entonces ahí se me jode la separación. Entonces yo lo que hago es que, hombre, si yo tengo barras, por ejemplo, 3/4,
Hombre, 3/8, no, hasta media. Si tengo 7/8, hasta 5/8. Pues no tiene mayor sentido para mí. Como les digo, esto es criterio. Precisamente por eso CIPECAD nos brinda estos cuadros. Porque cada quien puede llenar todo esto de hacer, no, si el CIPECAD considera en el cálculo de que yo a la 3/8 le puedo, a una base de pulgada le puedo poner 3/8, que la ponga, bueno, cada quien. Yo prefiero ahorrarle ese puntico al CIPECAD, ¿sí? Para optimizar un poco el proceso y obviamente para generar la menor cantidad de barras posible. Dice Andrews, ingeniero, ¿hasta qué diámetro ha colocado en el diseño? Generalmente cuando se trabaja en edificaciones, hasta pulgada. Es muy raro uno utilizar pulgada y cuarto, pulgada y media. Ya en edificios muy grandes, ya muy pesados, de pronto en columnas se llega hasta pulgada y cuarto para tratar de optimizar espacios, porque ya se vuelve una cosa muy, ya las cuantías, una columna muy grande con una sí, esa es la número 10. Ahí está pulgada y cuarto, pulgada y media, de ahí, pulgada y media es el número 10, pulgada y cuarto es la número 9. Yo he llegado hasta la número 9. Yo nunca he usado pulgada y media. No recuerdo haberlo hecho, la verdad. Nunca. En edificaciones. En puentes sí. En puentes sí se usa mucho más porque los esfuerzos en puentes ya es otro nivel, es mucho más grande. Son vigas ya de un tamaño monumental porque el uso así lo requiere. Pero en edificaciones no. Generalmente pues hasta pulgada. Y como le digo, ya el edificio debe tener unas luces muy pesadas o una altura muy grande para yo manejar pulgada y cuarto, que lo he hecho, pero muy poquitas veces. Entonces yo configuro el tema, como les digo, de las perchas como base inicial. Bueno, en caso de que se requiera por las solicitaciones, ¿estaría mal el diseño? ¿Qué estaría mal? No te entendí la pregunta. Bueno, ya te entendí. El caso de que de que el diseño requiera ser el número 10, ¿quiere decir que está mal? No, no necesariamente. Depende del esfuerzo. Como le digo, si yo tengo una edificación con unas cargas bastante grandes, una condición bastante especial, y me está pidiendo número 10, puede ser por dos razones. Una, o porque el esfuerzo es bastante pesado, o sea, que ya es tanto el refuerzo que está buscando minimizar la cantidad de barras lo más posible. O la otra es que haya un tema en la configuración, así como estamos configurando acá, de que en ciertas condiciones ponga esa barra. Entonces, no necesariamente. Ahora, que en un diseño le esté pidiendo esa cantidad de acero es como le digo, o sea, es un tema, eso no es para cualquier esfuerzo, o sea, en absoluto, en absoluto. Ahora, también hay que mirar qué elemento estructural es. Entonces, hay que mirarlo con detalle. Bueno, entonces, así es que se configura entonces este tema del acero superior. ¿Cómo manejo yo el tema del acero? El refuerzo base y el refuerzo adicional. ¿Sí? Para que lo tengamos presente. Lo mismo el cuadro de abajo. Si el refuerzo 1, si yo ya tengo un refuerzo de una barra, por decir algo, el refuerzo 1 me da 3/4, entonces ya el nudo siguiente no lo ponga en 3/8. O sea, es por un tema de orden, y no solo de orden, sino también de pedido de material. Pues es que no tiene mayor sentido que yo en una viga tenga en un nudo un refuerzo adicional de 3/4 y en el que sigue tenga 3/8. No, eso no cuadra. O sea, que las ponga en el de media para minimizar el número de barras. Eso es lo que se busca en este cuadro para mi criterio por cómo está. Pero cada quien lo puede configurar a su manera. Y lo mismo aplica con el inferior, exactamente igual. Es el mismo criterio. Entonces, digamos acá, tabla de armado de vigas de cimentación. Básicamente lo que hay acá en este tendido de opciones es exactamente lo mismo
de la tabla de armado principal, solamente que aplicas para cimentación, por si alguien tiene una consideración distinta. Ejemplo, no, yo considero que en fundación no quiero trabajar diámetros de 3/8, por decir algo, entonces ya lo configuro distinto. Y en las vigas aéreas sí, entonces ahí puede haber una diferencia. O el tema de separación de estribos, o el tema de la armadura de piel, o en fin. Si uno quiere manejar configuraciones distintas, pues aquí puede entrar y hacer particularmente lo que desea. Recordemos que en muchos casos las vigas de fundación se trabajan es más como elementos tensores, no como el diseño, no trabaja como una viga en particular, sino que al momento de estar uniendo las dos columnas, está generando una tracción o una compresión, según sea el caso, y eso genera que haya, muchas veces se supera la cuantía de el esfuerzo, perdón, el 10% del área multiplicado por el F'(C), que es el requisito para hacer columna o viga, y al superar eso, entonces ya se tiene en cuenta la fuerza axial y por ende hay una cuantía mínima de columna. Y eso hay que tenerlo presente. Las vigas de fundación hay que tenerle su cuento. Generalmente una viga de fundación, cada quien como la diseña, pues la verdad muchas veces a ojo. Pero en la norma básicamente en el capítulo 15 hay dos criterios claros para tener en cuenta las vigas de fundación. Uno, la separación de estribos es la mitad de su menor dimensión. Si yo tengo una viga de fundación 30-40, entonces sería 15. O si la tengo 40-40, entonces sería 20. La mitad de la menor dimensión. Esa es la máxima que yo podría usar en una viga de fundación tradicional, normal. Y lo otro a tener en cuenta, muy distinto a las vigas aéreas, es el recubrimiento, que eso hace que la viga sea hay veces muy difícil de construir. O sea, si yo tengo, a mí me dicen una viga 25 por 25. Si yo tengo un recubrimiento de 7,5, entonces, ¿de cuánto queda? Queda un cuadrito de estribo de 10 por 10. Es muy complejo. O sea, yo particularmente no manejo vigas de fundación de menos de 30. Antes lo hacía, cuando estaba empezando, pues una cosita muy pequeña, 25-25. No, pero es que, o sea, eso es un estribito demasiado pequeño, para armarlo es un desastre. Entonces, no, lo normal es 30-30. El caso es que, volviendo al CIPECAD, cada quien puede configurar su armadura de piel, su acero superior, como bien lo considere. Disposiciones de armado, entonces sigamos acá. Recubrimiento de vigas, 4 centímetros que tengo yo. Alguien la puede colocar distinto si lo desea. Recubrimiento de vigas de cementación, tal como les decía, 7,5. Separación entre capas, pero ojo que esta es entre capas longitudinales, es decir, no es la separación entre barras, sino entre capas. Si yo le voy a poner una capa adicional de refuerzo, a veces se requiere. Digamos que eso es un poco más común que los diámetros grandes. Es más común ver que yo tengo una sección con doble capa, porque ya es tanta la cantidad de acero que se requiere que no cabe, sencillamente no cabe, entonces se recurre a la otra capa. Entonces, en ese caso, el CIPECAD pregunta qué separación quiere, mínima, obviamente. Separación entre capas, entonces este valor pues es lo que se recomienda por normativa. Si alguien lo quisiera modificar, perfectamente lo puede hacer. Sección del estribado. Nosotros sabemos y tenemos claro además en el diseño estructural que que prima, que el elemento que prima en el diseño estructural es la columna. La columna se dispone su armado por completo. Y la viga empieza el estribado desde el borde de la columna hacia afuera, respetando 5 centímetros. Entonces,
Selección de estribado sería o apoyado así como está acá o arriba, como está aquí mencionado, a caras interiores, a ejes, aquí están, a ejes o a caras interiores, como lo desea usted, o a caras exteriores, obviamente es a caras interiores, como nosotros lo manejamos. ¿Por qué se maneja la otra opción? ¿Sí? ¿Por qué se maneja la otra opción? Porque en lugares como España no se trabaja mucho el tema sísmico, se maneja más el tema de cargas gravitacionales y ahí sí se recurre más fácil a la otra opción, a la opción de ponerlo a ejes, de que prime la viga. Pero entonces ya nosotros acá, por tema sísmico, pues manejamos el apoyo a caras interiores, tal como está. Miremos el chat, dice, eso desde el principio de columna fuerte, viga débil. Sí, en parte tiene mucho que ver, claro. Hay que respetar el criterio de columna, viga fuerte, viga débil. Si alguien no conoce el criterio de columna fuerte, viga débil, que lo puede mencionar en el chat para explicarlo un poco más. Y dice Walter, el término de viga de equilibrio está bien usado en la cimentación y cómo funciona esa viga. Viga de equilibrio, pues, a ver, hay muchos nombres para las vigas de cimentación. Ya tendrías que decirme, Walter, es para vos una viga de equilibrio, ¿cuál sería? Exactamente, sí, porque yo he usado vigas de fundación en muchos casos, no necesariamente para fundar un muro. Entonces, me pones en el chat, porfa, o hablas, si querés tomar la vocería, de a qué te refieres con viga de equilibrio y lo miramos, por supuesto. Selección de estribado, entonces a caras interiores, tal como lo hablamos. Longitud de anclaje. Esta longitud de anclaje es la longitud del gancho. Entonces, recordemos que en la norma se pide, es por número, por tantas veces el diámetro. Yo lo tengo un poquito más grande de lo que pide generalmente. Yo lo tengo con 10 veces el diámetro del estribo, pero eso es tema mío. Si ustedes le quieren poner es lo que está en la norma, el mínimo de la norma se puede poner perfectamente. Simplemente eso es lo que pide acá en longitud de anclaje. Esto es para vigas de celosía. La verdad, pues yo casi no trabajo vigas de celosía. Nunca, es muy difícil, muy difícil. La verdad, tengo estas opciones por defecto y no las modifico. Entonces no conozco en realidad exactamente si alguien ha trabajado vigas de celosía plenamente, acá puede configurar esto. Yo la verdad no las conozco, digamos, sí las he trabajado, pero como elemento no estructural, pero nunca como elemento que haga parte del sistema. Entonces no conozco esta parte de acá. Tipo de gancho, nosotros acá en Colombia trabajamos el tipo de gancho a 90 grados o a 180. Yo tengo por defecto el de 90. Ese es el que es por defecto para las vigas. Preguntan acá, ¿es una viga de gran peralte que va desde el arranque de la zapata? Es una viga de gran peralte que va desde el arranque de la zapata cuando esta es esquinero de borde. Ah, bueno, a ver. La viga, por eso le digo yo que depende del lugar, se manejan términos. Yo esa viga, por ejemplo, no la conozco como viga de equilibrio, pues no es el nombre. No le conocía pues que le decían a esa viga de equilibrio. Entonces la pregunta, ya que entendí cuál es ¿el término de equilibrio está bien usado en la cimentación? Pues puede ser, podría ser porque, a ver, entendamos un poco y hacemos un pequeño paréntesis, como estamos mezclando un poquito los temas, entendamos el funcionamiento de una viga medianera, para tomar un ejemplo. La viga medianera es aquella en la cual, la zapata medianera, en la cual la columna no se apoya en el punto medio de la zapata, sino en todo un borde.
al tenerla completamente en el borde, entonces hacia el otro, no en el lado apoyado, sino al otro, va a carecer de apoyo por completo. Entonces, al momento de requerir apoyo de ese lado, se va a ver embalada la zapata. No va a poder corresponder porque solamente tiene apoyo hacia un lado. Que obviamente, estando la columna en todo el borde, es muy difícil que al otro lado tenga un tema de apoyo. Entonces, lo que se hace para contrarrestar el efecto de esa falta de apoyo es ponerle una viga de unas especificaciones mucho más importantes que las vigas tradicionales, un peralte más grande, una cantidad de acero más pesada, y esa viga, aparte de que te va a sostener la estructura de que yo puedo tener una viga con estos 4 apoyos. Yo puedo tener una viga con estos 4 apoyos perfectamente, porque este es el equilibrio del positivo. El negativo es el equilibrio, es el que sostiene, digamos, la viga para que no se hunda tanto. Entonces, lo normal es que Pero entonces, ¿qué le dice Sipecal? Le dice, hombre, vea, si quiere, yo le facilito la opción de que le baje un poco de cantidad al momento, o sea, que la viga en el momento negativo ceda un poquito, entonces ya va a ceder, pero entonces va a aumentar el momento positivo. Entonces va a llegar como hasta por aquí. Y aquí sube, y aquí baja más, y llega hasta por aquí. Y aquí baja más, y llega hasta acá. Le dice, recordemos que en estructuras no hay, digamos, un borrón de esfuerzos. En un edificio, lo que nosotros estamos haciendo es un cálculo de la distribución, perdón, un análisis de la distribución de esfuerzos. Al momento de yo aplicarle una carga sísmica, por ejemplo, yo voy a ver cómo se están distribuyendo los esfuerzos en una estructura. Y según esa distribución de esfuerzos, al ponerle yo un elemento adicional, no es que esté quitando un esfuerzo que se está presentando, sino que estoy cambiando la distribución. Entonces, si yo tengo una planta en la cual, digamos, le aplico la fuerza y en un lugar no hay una viga, mucho del esfuerzo se puede trasladar a esa zona buscando una zona débil. Pero si yo le pongo la viga, entonces, ¿qué van a hacer los esfuerzos? Se van a redistribuir, no es que se vayan a eliminar. Entonces, lo que está buscando aquí Sipecad es, vea, le voy a poner menos acero al tema del momento negativo, pero para que ceda un poco más la viga a momento positivo. Por ende, usted le va a tocar ponerle más acero positivo a la viga. ¿Usted quiere esa opción o no la quiere? Entonces, ¿usted qué hace? Le dice le dice aquí le dice al programa, le dice, hombre, vea, vamos de aquí. Entonces, ¿yo qué le digo al software? Le digo, hombre, ¿qué coeficiente utilizo para eso? Entonces, ¿qué es lo que hace el software? Le quita al momento negativo un 15% de sus valores. O sea, eso es lo que va a redistribuir. Si yo tengo un momento de 200 kilonewton metro en la zona negativa, entonces lo que va a pasar es que va a coger 30 de esos kilonewton y los va a quitar del negativo y lo va a pasar a la zona positiva. Hombre, pero es que uno sí le puede dar la orden a un edificio de que haga eso. Pues hombre, no se trata de que uno le dé una orden, sino que usted lo está llevando a que funcione así. Recordemos un principio que hablamos en la primera clase. La estructura no trabaja por la disposición del concreto. La estructura trabaja por la disposición del acero, tal como lo vimos ahorita con las columnas y las vigas. No es lo mismo que yo tenga el acero completo en columnas a que lo tengas completo en vigas, siendo el mismo vaciado de concreto. Es exactamente igual.
pero trabajan distinto. Y lo mismo va a pasar acá. Yo simplemente le voy a decir, hombre, vea, le voy a bajar un poco la resistencia en el negativo para que la aumente en el positivo. Y eso se llama redistribución de momentos. Entonces, por eso él me permite aquí calcular el coeficiente de redistribución de momentos negativos. Hombre, o digamos darle un valor. Hombre, yo quiero que me haga eso. Ventajas de utilizar esto. Aumenta un poco el espacio en la zona del refuerzo negativo. Muchas veces esa zona está a tope. No le cabe más acero porque el momento es muy grande. Y muchas veces pasa que el momento en el negativo es bastante grande y el momento en el positivo es mucho más pequeño, que hasta ni refuerzo adicional muchas veces requiere. Y en cambio el negativo está a tope. Entonces equilibra un poco más la cantidad de acero. Le quito un poco al del negativo para ponerle al positivo. Y así se redistribuye mejor la cantidad de acero. Pero uno tampoco puede llegar al extremo de decir, no, entonces yo voy a poner todas las vigas a trabajar simplemente apoyadas. Es decir, que no tengas cero negativo y que todos sean positivos. No. Eso sí es el cambio de diseño completo, porque ya ahí sí todas las vigas estarían simplemente apoyadas y eso no es verdad. Porque aquí tienen apoyos continuos y por tener continuidad tienen momento negativo y al tener momento negativo necesita cero. Por eso es que este coeficiente es bajito. O sea, tampoco es que usted le va a bajar el acero 70 centímetros, es 70%. ¿Quién dirá? No, señor, yo me voy a mi resistencia, yo voy a ponerle simplemente cero. No quiero que me haga redistribución de momentos. Aquí entra el criterio de cada uno de nosotros. Dicen acá, pregunta, ¿es la misma redistribución de momentos? ¿No es lo mismo poner a trabajar la viga contra flecha? No. Son dos cosas muy distintas y vamos a aclarar eso. Una cosa es que yo en un esfuerzo, o sea, en un esfuerzo presente en la zona negativa, yo le quite a cero para aumentárselo al positivo. Eso es un tema relacionado con la resistencia. El acero generalmente está relacionado con ese tema de resistencia. Yo le quito un poquito de resistencia al negativo, pero para ponérsela al positivo. Otra cosa muy distinta es la contraflecha. ¿Qué hace la contraflecha? La contraflecha es cuando yo hago el vaciado de viga, pero no lo hago horizontal completo, sino que hago una viga pero convexa, o sea, cóncava hacia arriba. Pues para hacerlo en términos más ilustrativos sería como una C, pero hacia arriba, no hacia abajo. O sea, le aumento un poco en la zona media, le aumento esa flecha, lo que llamamos flecha, pero eso es con el objetivo de controlar la rigidez de la viga para que no se deforme, para que no haya una deflexión. O sea, perdón, para que entonces la viga vuelva a su estado natural, que es horizontal, y no quede con ese arqueo hacia arriba. ¿Por qué se hace eso? Pues porque si la deja horizontal en el vaciado, entonces y usted ya proyectó que va a tener una deformación grande, entonces la deja horizontal y al momento del vaciado, plum, se le deformó y obviamente va a generar problemas. En cambio, si usted de una vez la pone a contraflecha, por eso se llama así, o sea, cóncava hacia arriba, al momento de vaciarlos y se deforma, queda horizontal. Entonces, mire que son dos cosas muy distintas. Una cosa es la redistribución de momentos que está ligada al tema de resistencia y la contraflecha está ligada a un tema de la rigidez, porque tiene que ver con la deformación de la viga propiamente dicha. Ahí hay una diferencia para que la tengamos clara. Creo que está claro entonces el tema de la redistribución de momentos. Y ahí, o si alguien tiene alguna duda al respecto, lo volvemos a mirar. En una viga se juega mucho con el tema de la redistribución de momentos. O sea, a pesar de que yo tengo una viga, digamos, con las mismas luces y así muy irregular, los esfuerzos pueden ser distintos.
por diversas razones, por ejemplo, una diferencia de cargas. Eso tiene sus matices, eso no es tampoco así tan sencillo. Entonces, por eso es bueno mirar todas estas cositas y por eso es que SIPE llega al detalle de permitirnos configurar todos estos temas. Dice acá, esfuerzos para dimensionamiento y comprobación. Dice, usted va a tener en cuenta los esfuerzos en la luz libre como en el interior de los nudos o los esfuerzos en la luz libre de los vanos. Recordemos que generalmente el interior de los nudos no. Generalmente nos tenemos en cuenta desde el borde de la columna hacia afuera. Por eso en vigas no tenemos en cuenta acá, pues hablando en el diseño, estamos hablando acá en Colombia en la norma sismorresistente, generalmente tenemos los esfuerzos es en la viga, o sea, de la cara de la columna hacia afuera, no en el nudo nada, en absoluto. Pero cada quien lo puede configurar nuevamente a su gusto, aceptar. Dimensionamiento. Entonces volvemos a mirar acá a ver qué nos pide. Armados, longitudes de las barras. Aquí, esta parte de acá sí que es detallada. De aquí para adelante. El tema de las longitudes de las barras. Ya esto es un tema muy de forma. Ya esto no es un tema tanto... y es entrar a mirar qué longitudes se van a trabajar en vigas o hasta qué longitud de apoyo, a partir del apoyo. Yo, la verdad, yo no entro a configurar esta parte acá porque no he tenido la necesidad. Es decir, yo no tengo un diseño tan especial como para decir, vea, si yo voy a poner una barra de refuerzo en la mitad, entonces considéreme una distancia de 60% de la longitud o esto o aquello. Yo no tengo esa necesidad, pues no he tenido esa necesidad, no tengo un proyecto que me lo exija. Por ende, yo no he tenido la necesidad de eso. Pero si alguien, por decir algo, en un dibujo ya tiene unos parámetros claros definidos de cómo manejar las longitudes de las barras, perfectamente lo puede hacer. Aquí, según el porcentaje de la longitud. Entonces, SIP es demasiado detallado en este sentido, muy detallado. Tanto que hay veces uno se vuelve, pues, uno dice, pero tanto, o sea, tanta cosa. Pero sí le brinda, pues hay algo, yo me considero una persona psicorrígida en muchas cosas, pero ya no llego a este nivel, o sea, ya esto es otro cantar muy distinto. Álvaro nos dice, los puentes, uno pone la flecha para que baje cuando uno la apoya y mejora la resistencia. Sí, señor, eso es muy cierto. Eso pasa muchísimo. Y el tema de la contraflecha es muy usado, sobre todo en puentes, es muy cierto. Pero tal como lo explicamos, entonces eso es por un tema de rigidez, porque va ligado a la deformación de la viga. Lo de la redistribución tiene que ver con la resistencia. Entonces seguimos adelante acá. Número máximo de capas de armado. Yo particularmente no trabajo, es muy difícil que yo llegue a trabajar en una viga con doble capa. Sé que en muchos diseños pues se trabaja con él, yo busco que no. O sea, le hago el quite lo más posible porque se vuelve una cantidad de acero de verdad asombrosa. Yo prefiero, en la medida de lo posible, trabajar con el tamaño de las vigas. O sea, prefiero, si es del caso, aumentar el tamaño de las vigas o lo que sea. A ver, nosotros aquí en Colombia estamos muy acostumbrados al tema de las vigas descolgadas. Eso se maneja muchísimo, pero mucho es mucho por el tema de la sismorresistencia. Generalmente la losa no tiene el mismo tamaño de la viga, y si lo tiene es porque uno llevó la losa al tamaño de la viga, no porque por cálculo diera ello. Pero en muchas zonas donde se hace cálculo de estructuras sin acero, sin sismo, se trabaja lo que llamamos vigas planas, que esos son, que de hecho SIPECAD da esa opción. Me voy a adelantar aquí un poquito. Voy a cerrar acá esta parte para que
Entendamos un poco eso. Cipecad da la opción por acá de manejar vigas, lo que llaman vigas planas, es esta. Vigas planas, ahí aparece el nombre así. ¿Y qué es vigas planas? Que la viga esté del mismo tamaño de la losa, pero no porque llevaste la losa a tener el mismo tamaño de la viga, sino porque por cálculo estás manejando ese mismo nivel de viga, de losa, perdón. Entonces, si a mí la losa me dio un tamaño de 25, la viga tiene 25 y todo va a tener 25. ¿Dónde se maneja eso? En zonas no sísmicas. Entonces uno estar sometido a un tamaño de viga plana de 25 centímetros, pues, o sea, toda la resistencia la va a asumir es prácticamente el acero, porque es que uno en 25 centímetros manejar resistencias es muy complicado. Entonces, a nosotros como ingenieros acá en Colombia se nos sale de la cabeza que uno pueda utilizar vigas planas, pero es más por eso, porque es que uno aquí cuando tiene fuerza sismorresistente es muy difícil manejar esos tamaños, a no ser de que sean estructuras ya muy pequeñas. Pero manejar edificios con vigas planas, por ejemplo, no, eso es salido de, pues, eso en ningún ingeniero se le pasa por la cabeza usar algo siquiera similar. Entonces, por eso es que Cipecad, teniendo en cuenta esas opciones de trabajar con vigas planas en zonas no sísmicas, entonces más fácil llevan a forzar el tema de las vigas planas, de decir, hombre, vea, es que usted viga descolgada ni por el diablo, usted va a conservar su viga plana, entonces más bien, ¿qué hace? No aumenta peralte, que es lo que normalmente hacemos acá, sino que aumenta ese acero. ¿Y cómo lo hace? Aumentando capas. Hombre, que es que ya en esta capa no me cabe más, entonces vamos a aumentar la capa. Entonces, eso hay que entender un poco ese feeling, porque es que en España, como la gran parte del país no maneja zona sísmica, entonces pues tienden a diseñar todo a carga vertical y esto es lo que se trata de optimizar. Usted en España, por ejemplo, le habla a un diseñador de luces de 7 metros y eso ya es, mejor dicho, no, o sea, estás hablando de una luz tremenda, absurdamente grande, cuando para nosotros acá una luz de 7 metros es, sí, pues es importante, es una luz a tener en cuenta, pero es bastante normal. Yo creería que la luz aquí a partir de 5 o 6 metros se considera todavía pequeña, 7 ya ahí va, 8, 9, ya 10 ya sí va siendo una luz más importante, 10, o ahí sí es grande, 10, 11 metros. Ya son cosas más de mucho cuidado, pero que igual perfectamente se pueden manejar. En cambio, vigas planas, y es entendible que manejen tanto misterio con una luz de 7, 8 metros, porque una viga plana de 25 centímetros, por ejemplo, para manejar 7 metros es muy difícil. Hay que entender un poco entonces ese manejo en el CIPECAD de por qué brinda todas esas opciones. Entonces, sigamos acá en los datos generales, donde estábamos en las vigas. Entonces tenemos el número máximo, las que nosotros podemos configurar, número máximo de barras por capa, lo mismo. Yo, yo puedo una solita, una sola capa, pero también quiero limitar el número de barras. Yo puedo decirle acá, no quiero más de 3 barras, por alguna razón en especial. Una razón en especial por eso, por ejemplo, es que yo vaya a tener un vaciado muy complejo. Y en los vaciados complejos yo tengo que tener mucho espacio. Si es muy difícil manejar un vaciado, si, pues yo voy a tener dificultades para manejar un vaciado con una cantidad de acero inimaginable, que aumente diámetros y tener que pasar a pulgada, pulgada y cuarto o pulgada y media, si es el caso, que tener que ampliar el número de barras es una posibilidad. Perchas. Entonces, lo que llamamos percha, recordemos que es el montaje de lo que llamamos nosotros aquí canasta, la canasta de acero.
Entonces, que es el conjunto entre el acero longitudinal y el acero transversal. Vamos con la percha, vamos con la canasta. Entonces, aquí nos brinda las opciones que nosotros tenemos para trabajar tanto el gancho que llega a la columna o cómo vamos a manejar el tema justamente de la percha. Entonces, por ejemplo, nos dice acá, montaje continuo en el tramo. ¿Qué quiere decir eso? El montaje continuo, entonces es la percha. ¿Usted la quiere hecha en taller o hecha en sitio? Nosotros aquí en Colombia, pero es muy difícil que, pues, de hecho, yo no conozco el caso de que una canasta se haga en taller para llevarla al sitio y acomodarla. Lo que nosotros hacemos es, armamos la formaleta de la losa, ponemos el acero, amarrando, dele, amarre, y a lo último se hace el vaciado. Pero luego de amarrar todo, hay sitios, en los sitios no de carga no sísmica, se puede hacer, digamos, vaciados como los de este tipo que estoy señalando acá. Se pueden hacer perchas de ese estilo. Entonces, ¿qué hacen? Arman las canastas en taller y cuando llegan al sitio ya no es sino amarrarlas entre ellas y le pone uno las barras que necesite en la zona media o en la zona de momento negativo y ya. O sea, es como una especie de prefabricado de barras de acero. Entonces, aquí le da la opción a uno, ¿usted cómo va a manejar eso? Nosotros acá, como les digo, generalmente lo manejamos. Entonces, al manejarlo in situ, ya entonces nos entra, mire que nos quita la opción de la canasta, porque pues se maneja, ya dice, bueno, ¿y usted cómo va a manejar? Entonces, en los extremos, este gancho, ¿usted cómo lo quiere? Vea, anclado en gancho, anclado hasta la cara, no anclado, no colaborante, o sea, que no tiene longitud de desarrollo. ¿Cómo lo quiere? Le brinda todas las opciones, ¿sí? Generalmente nosotros lo trabajamos acá anclado en gancho. O sea, dejamos el anclaje en el gancho, propiamente dicho. Pero yo puedo decirle que el anclaje vaya hasta la cara. ¿Cuál es el problema de dónde, de decirle si va hasta la cara o hasta el gancho? La longitud de cálculo que le dé. Ejemplo, si yo necesito acá en ese gancho una longitud de desarrollo más grande, entonces la traduce en el gancho. Entonces el gancho le va a dar un poquito más grande porque va a necesitar un mayor desarrollo. Pero si yo le digo que está anclado hasta la cara, o sea, hasta acá, como aparece aquí, entonces al yo necesitar una longitud de desarrollo mayor, entonces, ¿qué va a hacer el programa? Va a ampliar el tamaño de la columna. Entonces usted puede ampliar el tamaño de la columna, no necesariamente por resistencia, sino que lo va a hacer es por longitud de desarrollo. Pero pues eso no tiene mayor sentido. Yo no voy a, digo, no tiene mayor sentido en la cotidianidad. De que yo en todas las estructuras vaya a poner a depender la longitud de desarrollo de una barra, en este sentido, sabiendo que eso me va a encarecer la columna y yo puedo trasladarla a un gancho más fácil y no tengo que aumentar el tamaño pues, el tamaño de la columna. Entonces, hay que tener en cuenta esto acá, cómo lo queremos trabajar. Entonces nos brinda estas opciones para que las tengamos presente. Algo más iba a decir yo acá, el tema de... Ah, bueno, hay una cosa importante para que lo tengamos presente. Normalmente, o sea, siguiendo el comentario del anclaje en el gancho, hay un tema en la norma que, pues, que en ese sentido, si fuéramos a hacer papistas, se maneja hay algo ahí como que no cuadra. Y es precisamente el tema de la longitud de desarrollo. O sea,
se supone que nos da la opción de no ponerle gancho, pero entonces, ¿cuánto sería la longitud de desarrollo que habría que ponerle? Es demasiado grande. Si una barra de media longitud de desarrollo puede estar por los 56 centímetros, entonces imagínense, para tenerlo eso presente. O sea, el anclaje horizontal acá sería muy complejo y mucho más en zona sísmica alta, porque en la zona sísmica alta lo que verdaderamente se considera como aporte de anclaje es lo que está dentro de la canasta de acero, no en los recubrimientos. Entonces, mucho más complicado el tema. Armadura de negativos. Este habla de que si requiere o si le gustaría en un solo tramo manejar negativos simétricos. Es decir, que si yo tengo un gancho, si yo tengo una viga en un tramo que tiene en un refuerzo negativo, me pide 2 número 4. Entonces, para el otro tramo me pide 2 número 5. Entonces no la va a poner distinta, sino que las va a poner iguales. Cuando les digo aquí simétricos. Entonces, ¿cuál va a poner? La mayor, obviamente. Si no lo quiero así, entonces, ¿qué porcentaje de diferencia quiero en esos simétricos? ¿Sí? Le puedo dar la opción acá. Ah, no, vea, yo quiero manejar una diferencia de hasta un 30% o de un 50%, de que si yo tengo en una barra de media y en la otra necesito una número 6, me lo permita. Es una posibilidad. Le puedo dar ese porcentaje acá. Longitud de patillas, la verdad, le soy muy sincero, nunca he configurado esto, no conozco este término. Y eso que estoy mirando cositas de allá, de allá en España, no, este tramo no lo conozco, le soy muy sincero. Entonces seguimos acá. Armadura de positivos aplica exactamente lo mismo que vimos en los negativos, para tenerlo presente. Longitud de anclaje. Esto fue algo de lo que vimos, que les mencioné ahorita. Anclar desde la cara interior cuando el pilar tenga una dimensión superior a cuánto. Entonces, ¿desde qué distancia? No, nosotros lo aplicamos aquí siempre, nos toca así. Porque es que si vamos a calcular longitudes de desarrollo en las columnas que nosotros tenemos, pues no cumpliría nunca. Tendríamos que tener columnas supremamente grandes para poder darle el desarrollo. Entonces nosotros lo dejamos así por defecto. Longitud de anclaje mínima, lo mismo. Si usted requiere manejar longitudes de anclaje mínimas por razones ABC, las puede configurar acá y no hay ningún problema. Armadura transversal. Aplica lo mismo que vimos ahorita de la armadura longitudinal. Si requiere alguna disposición en especial respecto a su longitud, que es que yo no quiero que tenga longitudes mínimas de esto, de lo uno, de lo otro, lo puede configurar acá. Como les digo, yo no llego a ese nivel de psicorrigidez, hasta allá no me da. Entonces, vea, yo no quiero que, si yo tengo una separación de digamos, 5 centímetros, no tenga en cuenta esos estribos. Solamente quiero que tenga en cuenta a partir de 6, de 7, de 8, de 9. No. Entonces yo lo que dejo es simplemente que lo configure completo. No le pongo ningún tipo de restricción, pero se puede hacer perfectamente. Simetría en armado de estribos, lo mismo que vimos en la anterior de las barras. Si se manejan, por ejemplo, zonas confinadas distintas en un mismo tramo, yo lo dejo simétrico. Atar todas las barras longitudinales, generalmente aquí lo hacemos lo hacemos así, de que se aten todas las barras longitudinales con ramas, no dejar una por ahí volando. Estribos de diámetro distinto, le da la opción de que si los quiere mezclar o si no los quiere mezclar. ¿Sí? También lo puede configurar, es una opción. Estribado múltiple, recuerdan que les había dicho ahora que si PK nos permitía esa opción.
si yo prefiero trabajar con estribos dobles, estribos sencillos, si requiero el perimetral, pero también requiero, por ejemplo, yo podría poner un estribo que vaya solamente de las barras superiores hasta la de la mitad, hasta el refuerzo de piel, por decir algo. Entonces, ¿hasta qué opción me permite? Yo le tengo que sí, que lo permita. A mí me da la opción y yo veré si la pongo o no. Es decisión mía sin ningún problema. Pues ya después le puedo decir, no, cámbiala. La para, el cálculo del corte, recordemos que cuando una viga se evalúa a corte, la primera fisura que aparece es a una distancia muy corroborado. De hecho, en YouTube hay muchos videos de cortante de esas evaluaciones en las que aparece este tema. Entonces, ¿qué distancia usted quiere tener como para el cálculo? Yo le puedo decir, no, yo me voy a la fija, voy a hacer la conservadora, voy a decirle que la coja justamente en la cara. Pero lo normal es que uno lo calcula a una distancia de igual a la altura útil de la viga. Y desde ese punto es que se genera la fisura. Entonces, está bien configurado. Seguimos por acá. Las mismas configuraciones que vimos ahora de la armadura para el tema de la armadura de la armadura transversal, del ala. Es que es demasiado detallado. Para dos alas, ¿qué necesita? Si me permite una configuración de una barra en un ala, dos barras en un ala, en fin. O sea, no quiero entrar ya a profundizar mucho en estas opciones porque ya son opciones que son demasiado puntuales y requerimos es avanzar en lo que nos compete. O sea, ya digamos, si yo quiero configurar una viga, pues generalmente nunca usamos una viga de un ala, es muy difícil, o de dos alas, es muy raro. Y en caso tal de requerirlo, pues se puede entrar a configurar supremamente fácil, pero no es lo normal. Entonces tratamos de optimizarlo un poquito. Armadura mínima de la de piel, entonces, vea, yo considero que si, por ejemplo, una viga tiene 50 centímetros, no le ponga la armadura de piel o póngasela. Así la necesita tracción, pues por decir algo, perdón, si no la necesita tracción o así no la necesite, póngala. Entonces aquí está la altura mínima, la separación, todo se puede configurar acá sin ningún problema. También la cuantía mínima. O sea, habríamos configurado ahora el diámetro mínimo, pero también podemos configurar la cuantía mínima. La longitud de anclaje aplica lo mismo que vimos ahorita. Eso es mejor dejarlo así. Longitud de anclaje mínima, sí, ya anclaje y anclaje mínima. Listo, aceptar. Consideración del armado de torsión. Dejamos este valor de 0.05 por defecto. Recordemos el tema que explicamos con esto de la torsión. El valor del momento torsor puede estar muy alterado dependiendo del tema de la fisuración. Y por eso es que nos piden ciertas consideraciones con el tema de ese momento. Si yo quiero, digamos, no tenerlo en cuenta, o sigamos, sí lo quiero tener en cuenta, y si sí lo quiero tener en cuenta, como dice acá, entonces, bueno, usted le puede poner el valor del momento, pero afectado por un valor K, como dice acá. Aquí dice literalmente, considerado con un efecto de será posible hacerlo cuando el valor del momento torsor del cálculo sea inferior a un valor tal. Entonces, si tiene ese valor, no se armará torsión, que ahí aparece el 5%. ¿Usted lo pone o no lo pone? Bueno, a gusto. Me voy a la fija siendo conservador y lo pongo siempre, o si prescindo de él, esa a consideración. Despiece del armado de vigas con sismo. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Bastante. Recordemos, si tenemos la distribución planteada aquí arriba, esta es la distribución que se maneja generalmente en zonas no sísmicas. ¿Por qué? Porque pues
En zonas no sísmicas prima es la carga vertical. ¿Y dónde están los esfuerzos de la carga vertical? En toda la zona pues aérea. Entonces uno ¿qué hace? Pone los traslapos en la zona no expuesta. Igual no va a haber sismo, no hay nada. Entonces no pasa, no hay ningún problema. Pero nosotros sí tenemos ese problema. Entonces nos toca llevar el tema de la configuración de traslapos a un lugar distinto, que no es los nudos, por supuesto. Y es, como lo dice acá, es en la zona central del vano, los empalmes de la superior se van a hacer en la zona central. Y en los empalmes en las inferiores, usted le puede decir o que lo haga a una altura 1H o sencillamente que lo haga a 2 o a 3H. Es la opción que le dice acá. No le da la opción de ponerlo cerquita del nudo. ¿Por qué nos brinda esta opción? Recordemos que en zona sísmica no alta, o sea, en la intermedia, no tenemos restricción de poner los traslapos cerca al nudo. En cambio, en zona sísmica alta sí. Nos pide que debemos poner el traslapo a 2 veces H. ¿Sí? Entonces yo puedo configurarlo acá. Si yo voy a entrar a diseñar una edificación en zona sísmica alta, le debo cambiar esta opción y ponerle 2H. Y obviamente en la zona central del vano, pero esta no. Esta es solamente si voy a diseñar en zonas no sísmicas. Y aquí en Colombia no tenemos zonas no sísmicas. Entonces, esta no la podemos usar acá en Colombia. Si tienen alguna duda, si quieren aclarar algo, ya saben que estamos acá, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar este tema de las vigas para poder seguir con la modelación ya a partir de mañana. Si yo tengo vigas secundarias, así como vimos en columna, frente a la acción sísmica, ¿usted qué quiere que le evalúe? Entonces usted le puede decir, vea, comprueben el diseño por capacidad, considerar esto, lo otro, o puede decirle simplemente, yo no quiero que me evalúe nada, eso va a estar ahí simplemente cargando algo y ya, no quiero ningún tipo de relación con diseño sísmico. Bueno, yo sí se las tengo todas, por supuesto. Evaluar, por ejemplo, hombre, téngame consideración de separación de estribos, en fin. Entonces, aquí están las opciones. Vigas metálicas, aquí esto es para un tema de cantidad. Como si PECAD saca presupuesto y saca cantidades, le dice, ¿usted quiere que la viga metálica se considere hasta el eje o hasta el lugar donde se apoya? Le da estas tres opciones. Usted puede elegir la que usted bien considere. Y nuevamente los planos como lo vimos en la columna, en las columnas, pero acá también nos da esta opción de la representación. Usted quiere las vigas así, con un cuadrito de representación, o lo quiere así, nombrado directamente donde en la barra. ¿Usted cómo lo prefiere? Yo generalmente lo prefiero así, así como este mente lo puede manejar. Esto habla de unos brochales secundarios. La verdad no los conozco. No los conozco. Yo lo tengo activado, pero no los conozco. Y aquí terminamos la opción de las vigas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Duda, pregunta, inquietud? ¿Alguien que quiera aclarar algo? ¿Algún concepto de los que miramos ahorita que le haya, que quiera aclarar más? Ya estas otras, pues para no volver la clase muy monótona con este tema, no vamos a mirar estas configuraciones que hay acá, las adicionales, las vamos a mirar según vamos avanzando con el tema de la modelación, para no quedarnos en la monotonía de estar viendo esto. Para mí era muy importante ver columnas y vigas, que son lo más principal. Pero aquí nosotros tenemos opciones de vigas, opciones más generales. Por ejemplo, dice esta evaluación de errores. ¿Qué quiere que me chequeen las vigas? ¿O qué no quiero? Por ejemplo, aquí dice, en armados, el anclaje de la armadura de piel, que yo lo tengo que no lo evalúe. Una celosía muy corta, estribos, o sea, en fin, todo esto. Hay opciones todavía por mirar. Aquí hay esto es lo de escaleras, opciones para escaleras. Aquí hay opciones de losas directamente. Si yo quiero que en la losa
qué recubrimiento tiene, el armado por torsión, qué cantidades mínimas. Hay muchas cosas por mirar todavía, pero ya no quiero volver una monotonía a esto, sino que queríamos ver lo más principal y ya desde mañana vamos a empezar a mirar cómo dibujar, que es lo que más queremos pues acá. Y si requerimos entonces mirar el tema de las configuraciones dentro de la modelación, vamos viniendo a este punto. Dicen acá, ingeniero, no han hecho el grupo, es verdad. Le voy a recordar a Javier que haga el grupito. Yo ya le había mencionado la semana pasada. Y dicen acá, ingeniero, cuando se escoge una ciudad que pertenece a zona sísmica alta, ¿eso no se configura automáticamente? Yo creo que no. Creo que el tema de la disposición del acero, creo que no. Él ya da porque si no, entonces no daría la opción a esa configuración. Él configura automáticamente, es el tema ya de la evaluación propiamente dicha de los esfuerzos y demás. Pero el tema de la ubicación del acero, no. Uno creería que sí, pero no lo tiene en cuenta por defecto. La verdad, estoy casi seguro de ello. Podría estar equivocado, pero la verdad no lo configura. Es mejor entrar y ponerlo 2 veces H. ¿Alguna otra duda, muchachos? No hay más dudas, entonces voy a mirar qué estructura vamos a montar. Desde mañana vamos a empezar entonces a montar ya, a configurar planticas y cosas, y voy a ver qué información, qué edificio les puedo montar, les puedo pasar para que vamos montando. Ustedes lo van analizando y ahí vamos a ver entonces cómo podemos trabajarlo. Le voy a recordar a Javier lo del grupo para poderles pasar la información. ¿Algo más por decir? Aparte del curso, lo que sea. Quedamos así entonces. Nos vemos mañana a las 6:30. A las 6:30 nos vemos y ya empezamos entonces el tema de la modelación a ver qué tal. Si alguien tiene alguna duda mañana, si de pronto practica, mira esas noticas, alguna cosa, nos cuenta. Nos cuenta y con todo gusto. Estaremos atentos entonces. Feliz noche, abrazo.